Y ahora nos vamos de inmediato con el inicio de la sesión del Pleno del Congreso de la República. Adelante. Que son de importancia para el país y es por eso que acabamos de terminar Consejo Directivo con un acuerdo que ya procederé a informarles. Se va a pasar lista para registrar el quórum mediante sistema digital. Bien, acaba de darse inicio a la sesión con la presidencia del titular de este Poder del Estado, Daniel Salaverry Villa, al concluir la reunión del Consejo Directivo y el acuerdo adoptado ya anunciado por Congreso Televisión. Ve en sus pantallas el tablero electrónico, se va a verificar el quórum de reglamento a través del sistema digital. Esta es una transmisión en vivo de Congreso Televisión. Han registrado su asistencia 91 señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de 58. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Congresista Mulder, en breve le doy la palabra, si usted me permite. Señores congresistas, la mesa directiva y el consejo directivo pone en conocimiento de este pleno que el día de hoy se aprobó el nombramiento del señor Gianmarco Paz Mendoza en el cargo de oficial mayor del Congreso. Asimismo, debo de informarles, señores congresistas, que el día de ayer la Junta de Portavoces, que sesionó con carácter de urgencia, acordó invitar para el día de hoy al ministro del Interior, Mauro Medina, para que venga a informar a este pleno y al país sobre los hechos sucedidos con la fuga del ex juez César Inostroza. A raíz hemos tomado conocimiento público de la renuncia del ministro del Interior. Este acuerdo ha quedado de manera que no se ha podido proceder, no se ha podido ejecutar. Por lo tanto, el día de hoy, en reunión de Consejo Directivo, el Consejo Directivo ha acordado requerir la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Ceballos, para que venga en el menor tiempo posible, ya se le está cursando el oficio, para que pueda exponer e informar al Pleno sobre estos mismos hechos. Antes de darle la palabra, congresista Mulder, permítame darle una explicación al Pleno del Congreso respecto a lo que se ha estado cuestionando en los últimos días respecto al accionar que ha tenido la mesa directiva y el Congreso en su parte administrativa. Debo decirles que este Pleno acordó el día 4 de octubre destituir, inhabilitar y acordó denunciar penalmente al ex juez César Inostroza y a los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Esas resoluciones legislativas en donde se destituye, inhabilita y denuncia fueron firmadas el mismo 4 de octubre. Inmediatamente al día siguiente, porque el día 4 la sesión terminó tarde en la noche, se remitió esa resolución al diario El Peruano. El diario El Peruano cumplió con publicar esas resoluciones legislativas el día 6 de octubre, día sábado. Desde ese momento que fueron publicadas, ya era de conocimiento público a nivel nacional que estos señores habían sido destituidos, inhabilitados y denunciados. El día 7 fue domingo, día no laborable. El día 8 fue feriado por el combate de Angamos, día no laborable. El día 9, que fue el primer día laborable, firmé el oficio que acompaña el expediente para remitirlo al Ministerio Público. El señor Inostroza, por lo que ha informado el premier Villanueva, se habría fugado del país el domingo 7. Es decir, desde el día 6 se publicaron las resoluciones legislativas y este señor se fugó el 7. Por lo tanto, responsabilizar o intentar responsabilizar al Congreso o a su mesa directiva sobre estos hechos nos parece sumamente irresponsable. Es todo lo que tengo que informar, señores congresistas. Tiene la palabra congresista Mulder. Presidente,
Precisamente por el informe que usted acaba de dar, es importante que la ciudadanía conozca por qué razón este pleno está comenzando a esta hora y por qué razón se ha tenido una reunión del Consejo Directivo. En esa reunión, presidente, nuestra bancada de la célula parlamentaria prista propuso que, dado el hecho de que el ministro del Interior había renunciado, ya no estaba en el cargo, se le había aceptado su puesta a disposición o como se le llame, se citara aquí al congresista, presidente del Consejo de Ministros, que es el señor César Villanueva, que es además, de acuerdo al artículo 123 de la Constitución, el vocero del gobierno, el vocero oficial del gobierno. Y sin embargo, en una extraña alianza, o en una súbita alianza entre el fujimorismo y la bancada oficialista, dijeron que no le corresponde, que tenga que venir solamente el ministro de Justicia. El ministro de Justicia, presidente, en este tema tiene un tema tangencial, procesal, porque aquí lo que ha habido es complicidad en una fuga, y esa fuga es responsabilidad del Ministerio del Interior, y aquí el Ministerio del Interior depende del presidente de la República. ¿Cómo es posible que el presidente de la República no le haya dado una orden al ministro del Interior para que le haga un seguimiento a una persona como el señor Inostroza? ¿Cómo es posible que el señor Inostroza haya salido por Huaquillas tranquilamente y haya tomado un vuelo con un pasaporte en regla, presidente? Todo eso depende del ministro del Interior, porque Migraciones, que es la que da pasaportes, también depende del ministro del Interior. Y aquí no se quiere citar al presidente del Consejo de Ministros. Este es un tema político, presidente, y el que tiene que venir es el presidente del Consejo de Ministros. ¿O hay miedo de que el presidente del Consejo de Ministros plantee una cuestión de confianza, que sería irregular? Pero hay miedo para eso, que plantee su cuestión de confianza, ya veremos si se la damos o no. Pero aquí es claro, presidente, que el que tiene que venir es el gobierno. Y el señor ministro de Justicia solamente es una parte, no es una parte medular de este tema. Así que yo vuelvo a plantear que aquí en el Pleno se decida de inmediato, presidente, que se le cite al señor César Villanueva para que dé la cara por el gobierno. Tiene la palabra el congresista Alberto Quintanilla. Gracias, señor presidente. Señor presidente, la crisis política que vive el país afecta a la totalidad de los poderes del Estado y a varias otras instituciones de carácter constitucional. Por consiguiente, debe ser asumida por el conjunto de las autoridades y de los poderes del Estado que tienen la responsabilidad de dirigir el país. Para nosotros, señor presidente, no basta decirle que el problema se explica porque en la frontera con Ecuador o en las fronteras hay unos policías en malas condiciones y que no tienen la suficiente infraestructura para impedir que se fugue una persona de ese tipo. Aquí, señor presidente, hay responsabilidad en primer lugar del Ministerio del Interior, de cual depende la Oficina Nacional de Migraciones o como sea la denominación exacta. Y como ha sido el acuerdo ayer de la Junta de Portavoces citarlo para el día de hoy, hoy día nos damos con la noticia de que ya renunció. Más allá de que es una forma de eludir sus responsabilidades, ya asumió su responsabilidad política. Pero también, señor presidente, hay responsabilidad del Ministerio Público. El Ministerio Público que había iniciado con anterioridad una investigación en la cual estaba involucrado el señor César Inostroza como supuestamente o probablemente miembro de una banda delincuencial, debió tomar las previsiones del caso después de haber hecho público el acuerdo del Congreso de la República en la publicación oficial del diario El Peruano el día 6 de octubre. Pero también, señor presidente, hay responsabilidad de este Congreso y en particular de la mesa directiva y de la presidencia. Nosotros sostenemos, señor presidente, que debe haber una explicación satisfactoria y asumir responsabilidades políticas. Nadie plantea que el señor presidente del Congreso, el congresista Daniel Salaverry, haya cometido un delito o haya cometido una falta administrativa. Eso lo verán las instancias correspondientes. Pero políticamente tiene que asumirse ante el país la responsabilidad que también se ha contribuido, señor presidente, a que el señor César Inostroza hoy esté fugado del país.
Esa es una responsabilidad política que tiene que asumirse, señor presidente, y no eludirse. Y en relación, señor presidente, a la moción que ha presentado y el pedido del congresista Mauricio Mulder, estamos plenamente de acuerdo, señor presidente. Aquí tiene que venir el Ministerio del Interior, pero como ha renunciado, tiene que venir su jefe inmediato y el responsable de la política del Estado, que es el Premier, el presidente del Consejo de Ministros, el ministro y congresista César Villanueva, señor presidente, que podrá venir acompañado con el ministro de Justicia, que venga, pero él tiene que venir, señor presidente, a dar explicaciones ante el país. Este es un problema político nacional. Y termino, señor presidente, que debemos todos los responsables políticos asumir su cota de responsabilidad y no descargarla, señor presidente, en chivos expiatorios o funcionarios subordinados a ellos. Señor presidente, la situación de crisis política en el país exige seriedad y la seriedad, señor presidente, es primero asumir sus responsabilidades y los errores que se han cometido. Gracias. Tiene la palabra el congresista Humberto Morales. Gracias, presidente. El Frente Amplio ha estado toda esta semana, presidente, y todos estos últimos días planteando claramente aquí que ha habido una organización criminal. Y lo hemos dicho aquí, presidente, lo hemos dicho en la comisión permanente, hemos discutido aún en la subcomisión de acusaciones constitucionales y lo hemos dicho, presidente. Sin embargo, muchos han defendido al señor Inostroza, han dado motivaciones para que el señor Inostroza no sea procesado y se empezaba a acordar en la comisión permanente que no se le acuse por lo que significa crimen organizado. Y han dado motivaciones legales, constitucionales, para que esto no se dé, presidente. La comisión permanente aprobó, presidente, no acusarlo. El Frente Amplio siguió peleando acá, señor. Esta izquierda siguió peleando acá, señor. Y en el Pleno, mediante una cuestión previa, se aprueba por fin, determinar que el señor Inostroza pertenecía a una organización criminal. Congruente con lo que el Ministerio Público venía llevando adelante. Y luego, presidente, escuchamos voces, después de la fuga, ya se dice ahora que el señor Inostroza sí es un delincuente, es un individuo, es un sujeto, porque tiene algo que hablar, presidente, y que cuando lo capturen va a venir a decir su verdad acá. Y muchos volverán a tratar de distorsionar el mensaje. Esa banda criminal es la que ha causado la crisis acá a nivel nacional, presidente. Y por eso acá hay una corresponsabilidad. Se han hecho los locos. El documento que llegó el día 9 desde el Congreso de la República a las manos del señor Chávarri. Y se dice, no, el señor Chávarri no tiene la culpa. Que tiene la culpa el subalterno, el que llevaba la investigación. Claro que hay responsabilidad del Ministerio Público, presidente. ¿No quieren aceptarlo? Pues no lo hagan. Pero el pueblo peruano está en las calles diciéndole que Chávarri tiene que irse. Y esta bancada viene a decirles eso, señor. Pero también tenemos que decir, presidente, que ha habido responsabilidad política. Claro que sí. Hay una renuncia de un ministro. Y dicen que con eso está pagando. No, señor. Hay mucho más que eso, presidente. Por eso son una banda criminal. Ha habido responsabilidad en el Congreso de la República, hay una responsabilidad política que se tiene que asumir, presidente, porque detrás de ese administrativo que no quiso llevar ese documento, ese expediente, detrás de él, presidente, allá hay brazos políticos. ¿Por qué? Porque les afecta. Y han tratado de no llevar el expediente en su momento y obviamente se han hecho los locos y ahora vienen a decir que el señor Inostroza sí ahora es un delincuente. Entonces, señor, no vamos a tapar el sol con un dedo. Acá ha habido una vinculación política. Y todavía, luego de las acusaciones frente a todos los peruanos, que se ha dado, no solo en las calles, se ha dado en juristas, se ha dado en abogados, se ha dado en intelectuales, se ha dado además en organizaciones sociales, que aquí hay una organización criminal
que ha tenido voceros políticos. ¿Han tenido voceros políticos desde la bancada mayoritaria? Claro que sí. Y ahí están los audios, señor. Pero ¿qué ha pasado? En contraparte, vienen a denunciar al Frente Amplio. Han aprobado en la Comisión de Ética procesar a parlamentarios que han hecho la denuncia, señor. Han aprobado, señor, retirar a fiscales que están investigando el caso de el equipo del abogado Domingo Pérez, el fiscal Domingo Pérez. ¿Y qué cosa es eso, señor? Hay una correlación política jurídica, señor. ¿Eso no es una banda criminal? Claro que lo son. Entonces, presidente, decir desde aquí, nosotros, de la bancada izquierda, la bancada del Frente Amplio, presidente, no retrocederemos ni un milímetro y vamos a denunciar que esta situación ha tenido una corresponsabilidad. Y claro que son una organización criminal y que tienen una bancada que los está defendiendo en todos los espacios, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Violeta. Gracias, presidente. Presidente, lo primero que hay que señalar es que después de escuchar al congresista Mulder me queda claro que el mensaje, este incidente y permanente de quienes dicen que se quiere cerrar el Congreso, nace de este Congreso. Y ese mensaje provocador y antidemocrático tenemos que darlo por finalizado ya. No es posible que permanentemente vengamos diciendo que es el Ejecutivo quien tiene vocación de cerrar el Congreso, cuando ese mensaje provocador sale de este Parlamento para intentar pechar al Ejecutivo y decirle, ven, cierra este Parlamento. Presidente, lo que hemos hecho esta mañana en el Consejo Directivo es determinar responsabilidades. Lo que ha hecho ayer el gobierno es asumir una responsabilidad política. Ha cesado al ministro del Interior por responsabilidad política. El ministro del Interior ha asumido su responsabilidad. Y es lo que se tiene que hacer, no solamente cuando hay dignidad, sino cuando se tiene responsabilidad en un cargo. Pero aquí, presidente, no solamente hay responsabilidades políticas, también hay responsabilidades legales. Y este Parlamento haría bien en darle un mensaje a la ciudadanía estableciendo con claridad qué responsabilidades legales han existido en la festinación del trámite administrativo para dar a conocer el expediente que ha sido el acuerdo de un pleno hacia el Ministerio Público. Y señalar que también ha habido responsabilidad en el Ministerio Público, porque si bien es cierto, en el Ministerio Público y en el Poder Judicial, desde el día 6 de julio, ya existía una resolución para ordenar el impedimento de salida del país del señor Inostroza, también pudieron haberse tomado otras medidas a efectos de garantizar que la investigación en el caso del señor Inostroza y la responsabilidad que él tenía en todo este caso tenía que haberse garantizado evitando precisamente el peligro de fuga. Así que, presidente, aquí no se trata solamente de trasladar la responsabilidad al Ejecutivo. Aquí se trata que también este Parlamento asuma su responsabilidad y que le demos todos como Parlamento, no como una bancada, sino todos como Parlamento, le demos un mensaje a la ciudadanía, que vamos a investigar este caso y que vamos a determinar las responsabilidades funcionales, porque aquí, a todas luces, no se ha tratado de una negligencia cualquiera. Aquí tenemos que determinar si es que hubo un mando político, una determinación, un acuerdo, una orden que hizo que determinados funcionarios retrasaran el envío del expediente como correspondía. Y señalar lo siguiente, presidente, sí es importante, conforme al artículo 100 de la Constitución, que para que el Ministerio Público formalice la investigación, la acusación contra el señor Inostroza y los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, conforme al acuerdo del Pleno, tenía que haberse remitido el expediente completo. Eso no quita la responsabilidad del Ministerio Público, para poder haber adoptado las medidas necesarias para garantizar que el señor Inostroza no salga del país. Presidente, nuestra posición es que hay responsabilidades compartidas de diversas instituciones. Y desde nuestro punto de vista, esto no es una casualidad. El solo hecho de que el señor Inostroza se haya fugado del país, afectando una investigación sobre el acto de corrupción más importante que hemos visto en el sistema de justicia,
de la manera como ha salido y que hayan pasado una cantidad importante de días antes de que la ciudadanía se entere, es porque aquí ha habido una colusión de diversas personas que tienen que ser investigadas y cuyas responsabilidades tienen que ser determinadas. Así que, presidente, no hacemos bien soplando la pluma, evadiendo responsabilidades. Yo he sido una de las personas que ha defendido que aquí no se puede hacer un prejuicio y hacer que la presidencia del Congreso asuma una responsabilidad política sin que haya previamente una investigación. Se tiene que hacer una investigación, pero demos las señales correctas. Si tiene que venir el ministro de Justicia, como ha sido el acuerdo del Consejo Directivo, lo respetamos. Nosotros creemos que el Ejecutivo ya asumió una responsabilidad, pero si vendrá el ministro de Justicia será en todo caso para alimentar a este Parlamento y a este Pleno sobre información. No compartimos, pero finalmente lo respetamos como respetamos el fuero parlamentario. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista García Belaúnde. Presidente, se ha querido echarle la culpa al Congreso de todo últimamente, y por supuesto lo de Hinojosa también. En fin, solamente falta que nos echen la culpa cuando la selección del Perú pierda, porque no hemos aquí actuado contra la ley de Oviedo. Como Oviedo sigue en la presidencia de la Federación con los problemas que tiene y con los conflictos que tiene y con los cargos que tiene, pues si no lo removemos y pierde la selección en cualquier momento, el Congreso va a ser el culpable. Estoy casi seguro de eso. Estamos asumiendo todo tipo de responsabilidades, propias o ajenas, y más ajenas que propias. Y entonces, esa es una reflexión que tenemos que hacer. En el caso de Nostroza, se sabía quién era Nostroza. Y Nostroza, hoy día, de acuerdo a la exposición mediática que ha tenido en los últimos 90 días, su cara es más conocida que la de Gareca. Es fácil de identificar. ¿Cómo es posible que este señor, el día que lee El Peruano, el 6 de octubre que sale la resolución, que a partir de eso ya estaba totalmente habilitado para que se le tome preso, totalmente habilitado? Ese señor lee El Peruano perfectamente bien en su casa, como lo hacen todos los abogados, y se va al norte, en un viaje que demora 12 o 14 o 18 horas, pasando 12 controles policiales. Los que hemos viajado al norte por tierra sabemos que cada una hora o media hora nos paran y nos piden brevete, tarjeta de propiedad, revisión técnica, lunas oscuras, te piden de todo. ¿Y cómo es que al señor Hinojosa no le han pedido nada? Han pagado los peajes, hay guardias en los peajes, tampoco se han dado cuenta. Que sepa, no ha ido enmascarado, no ha ido con un chullo, con lentes oscuros. Y llega luego a las 4 de la mañana cuando hay inamovilidad en el país por las elecciones y sale por la frontera con un pasaporte rojo. El azul, la Cancillería ya lo había anulado, pero el rojo, el Ministerio del Interior no lo anuló. ¿Por qué no lo anuló? Se les pidió. ¿Por qué no lo anuló? ¿Por qué no puso una alerta? ¿No había una alerta en la frontera de los que pueden pasar o no pueden pasar? No, pasaron suavemente y se va a Europa. Pero en Europa puede estar 90 días. Le paso la voz al gobierno, ¿ah? 90 días, la visa Schengen por 90 días. El día 91 lo van a expulsar de Europa, de cualquier punto de la visa Schengen, de cualquier punto de la Comunidad Europea, lo van a expulsar. Y entonces sabemos qué hace el gobierno peruano. También seguramente no se da cuenta y permite que lo expulsen y se vaya pues a Marruecos o a Egipto o a cualquier otro país, o a las Islas Canarias o a Madeira, qué sé yo. Cuidado, cuidado. Y entonces, presidente, con toda esta desidia, este falta de interés, a nosotros nos hacen reglaje. Hace poco yo he denunciado que me estaban tomando fotografías a mi casa. He denunciado al ministro de Interior y no han hecho nada. Les he dado el número de la placa. Les he dado la propiedad del automóvil que estuvo parado en mi casa varias horas tomando fotografías. Y hasta ahora el Ministerio del Interior no ha hecho nada, han pasado ya 4 meses. Nos persiguen, nos reglan. Tenemos seguridad que son personas que no dependen de nosotros, nos cuidan, pero dependen de su jefe.
si te están cuidando y reciben una orden del jefe para que vayan a otra parte, te dejan y se van. Te dejan y se van. Y tienen que informar todo lo que tú haces. El jefe de seguridad del Estado sabe perfectamente bien qué hacemos nosotros las 24 horas del día. Por eso es que siempre les recomiendo que no vayan a lugares dudosos, licenciosos. Cuidado, cuidado. Todo lo sabe el jefe de seguridad. Sabe más que nuestros cónyuges. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Cuáles son nuestros defectos? ¿Cuáles son nuestras virtudes? Si somos gente de oración o gente de acción. Eso lo saben ellos. Y entonces, la policía, el ministro del Interior, ¿no sabe nada? ¿Y qué es policía además? Porque si fuese un civil que no tiene conocimiento de lo que pasa dentro de su sector, podría entenderse. Pero aquí no, aquí sabían, y el gobierno sabía. El gobierno tiene contrato, sabe quién es Camayo, sabe Camayo y Nostroza saben qué ron parecería que le gusta al presidente de la República, una marca que yo desconozco. Y entonces todo se sabe, y no han tenido el cuidado de saber qué hacía este señor. Ya había dicho que estaría buscando un asilo. Tiempo adicional. Ya había dicho que estaba buscando un asilo, o sea, todo eso se sabía, y no les ha dado la gana de tomar interés. Aquí también, presidente, nuestro personal ha fallado, es cierto, pero da la casualidad que el error y la falla de nuestro personal no hubiese cambiado las cosas. No hubiese cambiado las cosas. El señor se ha ido en plenas elecciones municipales, todos preocupados en votar, si ganamos o perdíamos, y el señor se estaba colando por la frontera como se han colado muchos. Hay que recordar, presidente, que el año 2000-2001, bajo el régimen de Paniagua y bajo el régimen o la titularidad del ministerio de Quetín Vidal, se arrestaron a muchos generales que no habían llegado sus expedientes al juzgado, pero que eran sospechosos y estaban ya con denuncias públicas y judiciales. Saucedo, Villanueva Ruesta, fueron arrestados camino al aeropuerto Jorge Chávez. Y no había una orden judicial de arresto, sino simplemente de impedimento de salida. O sea, cuando la policía quiere, lo hace. Cuando no quiere, evidentemente... Tiempo adicional. Presidente, me han pedido una instrucción la señora Luz Salgado, el señor Jorge del Castillo, si usted cree conveniente, presidente, porque yo ya estoy terminando. Sí, están en tiempo adicional, vamos a hacer una excepción. Tiene la primera interrupción, congresista Salgado. Gracias, presidente. Gracias, congresista García Belaúnde. Solamente para hacer recordar, ciertamente esa denuncia la presentó también en el Congreso pasado y comunicamos que esa investigación del chuponeo a congresistas fue archivada en la Fiscalía por el fiscal Sánchez, teniendo las pruebas de la Comisión de Inteligencia, con nombres y apellidos de personas que han vuelto a la DINI y están trabajando quienes nos chuponearon. Pero yo quiero decirle que aquí nos informaron que desde el mes de diciembre, y según los audios, tenían interceptado a este juez. Si tenían interceptado a este juez en los momentos que era sospechoso, ya en los momentos que se había declarado su inhabilitación y su culpabilidad en varios delitos, ¿cómo es posible que alguien pretenda decir que no lo tenían, señor, interceptado? Se tenía que haber hecho un seguimiento por el Servicio de Inteligencia, y eso depende también del Ministerio del Interior. Ese seguimiento tendría que haber determinado que este señor estaba en tratativas para salir, porque tienen que haberse dado cuenta no solamente por la interceptación telefónica, sino por el seguimiento en su casa. Si a los políticos... Gracias, congresista Salgado. La segunda interrupción, congresista del Castillo. Presidente, acá en redes circula la siguiente información, que la hija menor del señor Nostroza llega al aeropuerto para tomar un avión y salir del país y ha sido impedida de salir del país. A la hija menor, que no tiene nada que ver. Pero posiblemente han buscado un pretexto administrativo. ¿Y por qué no hicieron lo mismo con el Nostroza? Dice, porque no tenía orden de detención, pero sí impedimento. Por tanto, señor, usted no pasa y punto. Pero fíjense cómo es la paradoja, ¿no? Son hábiles para unas cosas y totalmente lerdos para otras. Presidente. Para que continúe, congresista García. El año 63, en diciembre, el gran médico
Treyes, Óscar Treyes, primer ministro, ministro del Interior, en esa época las carteras no estaban individualizadas, fue traído a este Parlamento, porque había una invasión de tierras en Cusco. Una invasión de tierras en Cusco fue traído en el Parlamento y el APRA, quizás por eso Müller está inspirado en ellos, la vieja APRA, la de Armando Villanueva, del campo, no Villanueva el nuestro, que está aquí Armando, Andrés Tausen Escurra, los odristas Poncerrato, Humberto Poncerrato, Víctor Frei Rosell, plantearon que venga una interpelación y lo censuraron. No estamos en esa idea nosotros, presidente. Así que se lo pasamos la voz al Müller para que tome nota. No estamos en esa idea, pero creo... Tiempo adicional. Pero creo que sí debe venir el señor Villanueva, que es colega, porque la explicación que él ha dado el día de ayer no es la misma que hoy día aparece en los diarios. Él ha dicho ayer, le ha echado la culpa de alguna manera al Congreso, a la desidia del Congreso, la fuga. Bueno, entonces que venga acá a explicarnos si la información que hoy día manejamos es la misma que él manejaba el día de ayer. Estoy seguro que será una explicación diferente, porque diferentes son los hechos que han aparecido y la hacen diferente la opción o la versión que él tuvo el día de ayer. Pero es necesario que venga, presidente, y que nos aclare a todos. Gracias. Gracias, congresista García Belaúnde. Tiene la palabra el congresista Narváez.